Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Ateniéndome a vuestras peticiones, hago este vídeo en el bosque, pues ya no se ven tantas por aquí, bueno, alguna habrá flores blancas porque llueve y con la lluvia desgraciadamente se nos acaba la belleza muy pronto. Y la lluvia también aplaza la contraofensiva ucraniana, porque el suelo se moja y tenemos por lo menos todavía mañana un día así lluvioso y todavía no sabemos cuándo el tiempo se establezca. Pero aparte de esto, hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la contraofensiva, y es la permanencia de Rusia, del payaso Lavrov y criminal de guerra. Tenemos a un criminal de guerra en la ONU dando charletas y moralizando. Ayer, creo que fue en el vídeo, la organización, la comitiva de Israel salió de la sala porque ha dicho que no piensa perder su tiempo escuchando esas payasadas. Bueno, entonces Rusia, estando en la ONU, es capaz de ir provocando acciones contra Ucrania. Vale, entonces, por ejemplo, hace varios días, cayeron 2 misiles de avión en Belgorod, en la ciudad rusa. Luego resultó que eran misiles rusos de los mismos aviones que se les colgaron o se equivocaron y los lanzaron en Belgorod en vez de lanzarlos en Kharkiv. Pues Rusia ya podría, intentó, pues al final no cuajó el intento, pues intentó hacerlo, presentarlo como si fuera un acto terrorista ucraniano. Vale, entonces cualquier cosa que Ucrania haga ahora puede servir a Rusia como un pretexto. Y aunque todas las noches en el territorio ruso hay explosiones de origen indeterminado, como por ejemplo cerca de San Petersburgo esta noche, donde hay un aeródromo militar, Pushkinsky, creo, y cerca hay una fábrica de reparación de aviones militares. Pues por ahí cerca se escuchó una explosión, pero el gobierno ruso lo calla. También hubo una explosión en la ciudad Rostov, en el río Don. Pues tampoco se dice qué fue. Y también esta mañana fue asesinado un colaborador, un ex policía ucraniano que pasó a colaborar con los rusos en Melitopol, y otro que acaban de matar poniendo un coche bomba, una bomba en el coche en la ciudad de Nova Kajovka. Entonces hay muchas movidas de ese tipo y que parecen ya como presagios, ¿no?, de algo muy grande. ¿Qué otras noticias valen la pena? Esta noche Rusia usó los misiles tipo calibre disparados desde el Mar Negro para bombardear la ciudad de Mykolaiv. Y ellos destrozaron varios edificios, entre ellos un edificio histórico, una casa residencial, un bloque de pisos residencial. Tenemos a esta hora un muerto y 23 heridos, entre ellos un niño. Y seguimos viendo que Rusia, cuando no puede hacer nada en el campo de batalla, lo paga con los civiles. También hubo muertes en otras regiones de Ucrania, como en la región de Kharkiv, de Kherson, que siempre están bajo fuego ruso indiscriminado. Yo también quiero mencionar la conversación que tuvo ayer Zelensky con Xi. Dicen que la iniciativa era del gobierno ucraniano para hablar con Xi, pero el tiempo que se eligió para esta conversación es ahora. O sea, Xi hacía como que no viese esa guerra durante 14 meses, luego empezó hace un par de meses a hacer sus planes sin hablar con Ucrania, sin escuchar a nada, y de repente en víspera de una contraofensiva, pues llama a Zelensky. Pues la gente, yo a veces me hace mucha gracia cuando alguien es de mucho peor opinión de nuestro presidente que yo, que ya es difícil. Pues entonces dicen que no debería haber hablado con nuestro enemigo en víspera de una contraofensiva, porque sin querer podría haber soltado
alguna información que nos pueda perjudicar en esa contraofensiva, porque sí, obviamente está detrás de Rusia, es nuestro enemigo y puede aprovechar cualquier información que no sea explícita, sino implícita, analizar todas las conversaciones para tirar algo que luego lo pasarán a Rusia y nos puede hacer daño. Así que espero que esto no suceda y acto seguido fue nombrado el embajador en China. Estábamos 4 años sin tener un embajador y creo que mandaron ahí a exministro de Industria, el desarrollo de no sé qué. Y este señor se supone que va a ser embajador y en cambio China va a crear una comisión especial para hablar de la paz entre Rusia y Ucrania, cuyos representantes pues van a intentar establecer algún tipo de diálogo. Pues claro, aquí nosotros no creemos en China, ¿vale? No creemos en los huevos de Pascua y tampoco creemos en China, porque China está intentando crear un mundo bipolar y se sitúa al otro lado, o sea, es el enemigo del mundo democrático y no tenemos que olvidarlo, ¿vale? Que siempre sus intereses van a estar en contra de los intereses de la gente civilizada y yo creo que se nos olvida esto mucho, porque la gente ve comercio, ve dinero, ve negocios y se olvida de las cosas básicas, ¿no? Como derechos humanos, libertades, etc. ¿Qué más? Tenemos ideas interesantes sobre la contraofensiva. Y las escuché de varias personas que están promoviendo la idea de que Ucrania entre en el territorio ruso, o sea, entre a donde no nos esperan, porque Rusia, claro, está concentrando todas sus fuerzas en Bakhmut, en Avdiivka, en Liman, están fortaleciendo la zona de Zaporizhia, ¿no? Por ejemplo, la central nuclear de Zaporizhia es una base militar rusa. Ellos saben que nosotros no podemos bombardear ahí nada y han montado, según dicen, creo que la inteligencia británica, que ahí pues simplemente es una base militar, donde hay almacenes, hay de todo, hay gente, no sé qué. Y entonces esto es un peligro. Y es un peligro no solo porque Ucrania, por el bombardeo, el ataque ucraniano, no, también es un peligro que estando ahí dentro pase alguna cosa imprevista, ¿no? Que ellos mismos, como igual las bombas que lanzan en Belgorod, pues algún tonto pues hará alguna cosa ahí y nos fastidiamos todos. Entonces la idea es hacer incursiones o atacar en el territorio ruso donde no nos esperan, ¿vale? Hay algunos que dicen que sería una cosa muy interesante, pero no tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista desmoralizador, porque Rusia, claro, ahora quieren hacer el famoso desfile en la Plaza Roja, mostrando su inexistente potencial militar. Pues eso es como pero bueno, quieren mostrarlo a su pueblo, que todavía no se ha enterado. Pues mientras tanto Ucrania podría invadir a alguna provincia colindante, como la provincia de Bryansk, en el norte, aquí, que está totalmente desprotegida, ¿vale? Porque Rusia ha retirado de todos los sitios, de todas sus fronteras y sus bases militares, los sistemas antiaéreos para estar en el frente con ellas y para proteger Crimea y Moscú, más o menos, ¿no? Porque ellos sí que están preocupados por Moscú, pero tienen otras regiones rusas totalmente indefensas. Y eso podría ser pues cuando entra el ejército ucraniano, igual que entraron los rusos en Gerson, por ejemplo, sin recibir ninguna resistencia, porque luego nos enteraremos después de la guerra por qué fue, pues entrar y mostrar que Rusia es un país que no se preocupa por sus propios ciudadanos mientras hace la guerra al lado. Y sería pues entrar, hacer mucho ruido, si hay algún objetivo militar, alguna base, pues destruirla y volver, ¿no? Que solo sería una pequeña demostración de fuerza. Sería interesante. Y segundo, también están hablando los de Azov de esto, pero yo creo que los de Azov lo están diciendo como parte de la campaña de liberación, ¿vale? Porque nosotros, claro, nuestro país es muy variado. Hay sitios donde son estepas,
¿no? Estepas de Jersón, estepas de la región de Zaporizhia, Dnipropetrovsk, ¿no? Tierras planas. Pero luego tenemos también los ríos. Entonces los ríos son fronteras naturales que los militares usan como sus herramientas de defensa o de pues, yo qué sé, del posicionamiento. Y entonces para nosotros atacar las regiones de Luhansk y Donetsk sería mucho más cómodo entrando por la parte rusa y cortándoles los suministros ahí. Las vías de suministro, ¿no? Porque esas zonas, a diferencia de Crimea, que Crimea tiene el estrecho que Rusia nos arrebató en el Mar Negro y luego el puente, ¿vale? Entonces Crimea es, digamos, fácil, pero aquello tiene kilómetros y kilómetros de fronteras con Rusia y por ahí puede entrar todo, armas, y entró. De hecho, por eso fue tan fácil entrar ahí en 2014, ¿no? De hecho, la gente de Lugansk, con quien yo he hablado, y de Donetsk, dicen que simplemente los rusos han traído gente de fuera. La gente de fuera invadió esas ciudades porque la frontera era, pues cualquiera podía pasar, y hicieron como que fueran la gente de dentro que se sublevaron contra el gobierno, pero no eran gente de dentro, eran todos de por ahí. Y entonces hay que cortar esa parte, y cortarla es mucho más fácil entrando por el territorio ruso, y por ejemplo ahí sí que tendría un objetivo militar esa operación, porque ahí hay varias bases. Se me olvidó un pueblo, en un pueblo que hay bases militares, digamos, desplegadas, que suministran con personas y con armamento toda la línea del frente ruso. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, cuando termine el vídeo me acordaré y lo pondré abajo. Pues entonces, ese sería los sitios donde en teoría no nos esperan, porque en Crimea ya nos esperan, ¿vale? Ya han retirado de muchos sitios sus tropas, dicen que incluso los barcos que se han quedado son muy pocos, y vamos a ver, ¿no? Porque realmente una contraofensiva tiene que ser una sorpresa para todos. También tenemos algunas declaraciones, como del representante italiano en la OTAN, creo que se llama Cavoli, que dice que Ucrania ya ha recibido el 90% del armamento que le han prometido. A ver, el 90%, 98% de lo prometido, no de lo que nosotros necesitamos, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto, yo quiero que siempre tengamos en mente que se nos exige una cosa, pero no nos dan las armas que pedimos. Otro. Hay algún suscriptor mío que a veces, pues la gente me escribe cosas y yo respondo, y luego creo que son interesantes, ¿no? Para comentar entre todos. Salen ahora muchos reportajes intentando como que parar esa ofensiva ucraniana, ¿vale? O sea, los rusos activan en todas partes sus narrativas. Entonces una de ellas era entrevistar a una persona, un militar ucraniano que estaba en Bakhmut, que decía que hay muchísimos muertos ucranianos, soldados ucranianos, mucha gente joven que no entiende por qué están ahí, que no entiende esa guerra y no sé qué. Nadie de los ucranianos entendemos esa guerra. Nadie en su sentido común puede entender esa guerra, y es lógico que esa persona que vive la muerte y las heridas y todo ese horror desde julio lo diga, ¿vale? Y la pregunta no es para hacer a un ucraniano, porque los ucranianos no empezamos esa guerra, nos obligan a estar en esa guerra. Otra cosa que yo tampoco entiendo, porque en Bakhmut hay gente que está resistiendo a cuerpo, que no tienen armas suficientes, pero yo también ya he dicho 1000 veces que Ucrania jamás ha tenido las armas que necesita, jamás hemos recibido las armas que hemos pedido, y no son suficientes, nada es suficiente, porque una guerra lo desgasta todo. Hay un almacén de proyectiles, de repente cae ahí un misil y ya está, ya no hay nada. Entonces una guerra es un abismo de necesidades, y lo tenemos que entender, y la gente que está viviéndolo en su propia piel, que va a entender, ¿vale? Entonces habrá muchos informativos así con estos mensajes,
y mucha gente va a aprovechar el momento para hacer su declaración, que la guerra está estancada, que no vemos el fin, que le hemos dado tantas armas y dónde está el resultado, es que sepáis por dónde van los tiros. Y la última cosa que yo quería, hay mucha, como estoy bueno, ya haré otro vídeo, ¿vale? No sé si mañana tengo tiempo. Bueno, hoy he leído un artículo interesante en El Economist, totalmente fuera del sentido, digamos, común, y era cómo la guerra en Ucrania influenció o impactó en la mafia, o sea, en el mundo criminal, que realmente, claro, Ucrania es un país, somos un país en vías. Como siempre estamos en medio de varias vías comerciales, también estamos en medio de varias vías criminales. Y los puertos que teníamos, como el puerto de Odessa, era un puerto importante de tráfico de drogas, de todo tipo de sustancias que pasaba del occidente al oriente. Y ahora, claro, toda la mafia que estaba funcionando a través de Ucrania ha parado o ha tenido que ¿cómo se dice? Reeducarse, buscar otro tipo de negocios. Y es curioso porque esta es una entrevista a los mafiosos, que os lo recomiendo leer porque realmente impacta, que dicen que los mafiosos no son a favor de ningún Estado, pero los que viven en Ucrania se han unido para luchar por su país, los mafiosos, los criminales, y dicen que nosotros hacemos nuestra guerra sucia para que gane Ucrania. Entonces, hasta los mafiosos. Entonces, para Ucrania, esta guerra... y por cierto, han cortado las relaciones con la mafia rusa, dicen. Y también dicen que están bien donde están los mafiosos ucranianos porque, claro, si de repente Rusia nos invade, eso significa que todas las cárceles ucranianas y a la gente que está aquí lo van a mandar a Siberia y a todas las cárceles rusas, que son inhumanos ahí. Entonces ni siquiera los criminales quieren ir a las cárceles rusas porque saben que aquel pueblo es cruel, o sea, con los presos también. Así que ni la mafia ucraniana quiere tener Rusia aquí, y la mafia rusa y el Estado ruso. Simplemente me río porque me hizo mucha gracia el enfoque, ¿no? Que nunca he pensado en cómo reaccionaría el mundo criminal ante una guerra. Y dicen que se han roto muchísimas redes de tráfico de drogas, de armas, de seres humanos, de toda la contrabando, y ahora pasan por otros países. Por eso en los países bálticos o en Polonia, en Rumanía, de repente empiezan a detener muchísimos drogas y cosas prohibidas. Así que es para nosotros también una oportunidad de limpiarse de esa fama de un país tradicionalmente criminal y corrupto que somos, que hemos sido antes. Así que venceremos, y aquí también